Queridos usuarios, tengan ustedes muy buenas tardes. Quiero agradecerles su asistencia en nombre de nuestro señor alcalde, de la Municipalidad Provincial de Trujillo, el abogado José Ruiz Vega, también de nuestra gerente, Magíster Rocío Vidal Maringota, gerente de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, de nuestra subgerente de Cultura, la Magíster Rebeca Rodríguez García. Esta tarde tendremos una charla en conmemoración del aniversario de la muerte de don Ricardo Palma, la figura más brillante y representativa de la literatura peruana en el siglo XIX, que fue el pasado 6 de octubre. Para lo cual, presento a los ponentes historiadores de la Universidad Mayor de San Marcos, los profesores Jorge Guamán Machaca y Carlos Alberto Pérez Garay. Dando inicio al conversatorio, vamos a presentar al historiador Jorge Guamán Machaca. Para ello, vamos a dar una breve reseña histórica de dicho profesor. Es un historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado en la Revista Histórica de la Academia Nacional de la Historia, Historia y Cultura y otras revistas especializadas del medio. Ha sido coautor en el Diccionario Biográfico del Perú Contemporáneo, editado por Milla Batres, y en el Diccionario Biográfico Español de la Real Académica de la Historia de España. Entre los años 2010 y el 2016, fue responsable de la nueva edición anotada de los comentarios reales de los incas, la Historia General del Perú y otras obras del inca Garcilaso de la Vega, por la universidad del mismo nombre. Desde el año 2015 labora en la Biblioteca Nacional del Perú, donde ha sido coordinador en los proyectos de valorización del libro antiguo y el de recuperación de libros quemados del incendio de 1943. En la actualidad desarrolla un diccionario biográfico del Perú en el siglo XIX y un proyecto de investigación sobre el cementerio presbítero Matías Maestro. Dejamos al profesor historiador Jorge Guamán Machaca, quien nos presentará la charla Ricardo Palma y la Biblioteca Nacional del Perú. A ver, vamos a ver. Bien, como les había indicado, el tema que me toca exponer es el de Ricardo Palma y su relación con la Biblioteca Nacional del Perú. Sin embargo, habría que hacer un pequeño prolegómeno, ¿no? En el sentido de que, por lo general, cuando se habla de Ricardo Palma, suele asociarse mucho su memoria al problema de la Biblioteca Nacional del Perú durante la guerra con Chile y su magnífica reconstitución, ¿no? Dentro de la gestión de don Ricardo Palma. Sin embargo, habría que tener en cuenta algo, que la relación de don Ricardo Palma con la Biblioteca Nacional del Perú va más allá de este acontecimiento nefasto para nuestra historia. ¿Por qué? Porque Ricardo Palma tiene una biografía que está asociada en gran parte de su existencia e incluso más allá de su existencia a la Biblioteca Nacional del Perú. Entonces, ese es un primer detalle que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que Ricardo Palma visita la Biblioteca Nacional del Perú desde muy joven, ¿no? Y aunque no se tiene un registro exacto de cuándo exactamente es que comienza a visitar nuestra institución, lo cierto es que desde sus primeras producciones él ya va dejando referencias de esta relación, ¿no? Con nuestra biblioteca, ¿no? Así lo podemos ver no solamente en muchas de las tradiciones, de las muchas series de tradiciones que más anterior data, como pudieran ser los Anales de la Inquisición de Lima, ¿no? Publicada en 1863. Pero en todo caso, para centrar un poco más lo que es la relación de don Ricardo y la Biblioteca Nacional del Perú, vamos a ver algunos datos que nos van a permitir entender, ¿no? El periodo de su gestión. Entonces, vamos a ver algunos detalles. Espero que me puedan seguir con esto. Para comenzar, entender de que la Biblioteca Nacional del Perú se funda en 1821 y, como podrán ver ustedes, podrán entender, ya estamos a puertas de conmemorar el bicentenario de creación, ¿no? Es más,
nosotros destacamos mucho el hecho de que la Biblioteca Nacional del Perú es la primera institución cultural de la República del Perú. Pero veamos cómo es que surge. Bien, la Biblioteca Nacional del Perú surge bajo los auspicios de don José de San Martín, quien luego de la proclamación de la independencia del Perú va a comenzar a gobernar nuestro país con el título de protector. Y una de las primeras cosas que él va a manifestar es el hecho de que solamente los pueblos que no cultivaban el conocimiento eran pueblos que terminaban siendo sojuzgados por otros pueblos. Y caso contrario, los pueblos que sí cultivaban el conocimiento eran pueblos que prosperaban. Es por eso que él va a determinar la creación de nuestra Biblioteca Nacional del Perú en agosto de 1821, y un año después, el 17 de septiembre de 1821, se va a producir la inauguración de nuestra institución, ¿no? Lo interesante sería saber con qué fondo bibliográfico. Entonces, nos vamos a dar cuenta que originalmente nuestra institución surge, por ejemplo, con 8.000 libros que la Biblioteca Nacional del Perú va a heredar del Colegio Jesuita de San Pablo, ¿no? Además de más de 500 volúmenes que la Universidad de San Marcos va a legar por mandato de San Martín. Un dato interesante es que el mismo general de San Martín, ¿no?, siendo bibliófilo, amante de la cultura escrita, va a donar, se estima que aproximadamente 600 volúmenes de su colección personal. Y obviamente, siguiendo el ejemplo de don José de San Martín, muchos otros patriotas, ¿no? Muchos de ellos preclaros y conocidos, y quién sabe si algunos otros cuyo nombre no ha registrado la historia, pero lo cierto es que muchas personas y personalidades como pudieran ser Hipólito Unanue van a ser donativos de libros para que nuestra Biblioteca Nacional pudiera surgir con mucho interés. Tanto así que al momento de su inauguración, nosotros sabemos que nuestra biblioteca va a nacer con 11.256 volúmenes. Alguno podría decir que es una cantidad pequeña, pequeña quizás para ahora. Nuestra Biblioteca Nacional ahora cuenta su fondo bibliográfico por millones, pero en aquel entonces era una cantidad importante. Pero más allá de ello, el detalle es que esta cifra de volúmenes impresos va a crecer durante su primer periodo institucional, ¿no? Aquel que va desde su creación en 1821 hasta el momento de su expolio durante la guerra con Chile en 1881. Entonces, vamos a ver que en ese primer periodo institucional, nuestra biblioteca va a seguir nutriéndose de donativos o de adquisiciones por compra de bibliotecas que fueron muy importantes en su tiempo, como por ejemplo, la biblioteca de quien fue su segundo director, el clérigo Joaquín Paredes, ¿no?, quien por testamento determinó que sus más de 1.000 volúmenes de su colección particular pasaran a nuestra institución. O de repente, el donativo más importante que tuvo nuestra biblioteca en sus primeros 60 años de vida. Me refiero a la biblioteca de Miguel Fuentes Pacheco, ¿no?, con un donativo de casi 8.000 libros, que obviamente pues enriquecieron nuestro fondo bibliográfico. Otros donativos importantes fueron, por ejemplo, el de Manuel Pérez de Tudela, que tras su muerte y por testamento determinó que toda su colección personal pasara a nuestra institución, y otras colecciones, como pudieran ser las de también director y matemático peruano Juan Coelho, o la del intelectual también peruano José Toribio Polo. Donativos como estos y muchos otros determinaron que en sus primeros 60 años de vida nuestra biblioteca llegara a tener un fondo aproximado de 56.000 volúmenes. Estábamos hablando ya, ¿no?, de un fondo bibliográfico que era respetable para su época. Y obviamente todo esto, todo este crecimiento bibliográfico más las reformas que se van a hacer en la institución, pues van a tener un fin, podríamos decirlo, luctuoso, triste, ¿no? Y ese fin tiene que ver, obviamente, con esta guerra internacional en la cual nosotros nos vimos inmersos, ¿no? Habría que ver que, y eso todos lo sabemos, que estamos recordando una de las figuras más importantes de la guerra, don Miguel Grau, que la guerra nos fue adversa en los campos de batalla. Y obviamente, una vez que fue perdida la campaña del sur, pues se vino lo que sería la invasión sobre Lima. Y obviamente llegó pues pronto lo que sería, ¿no?, la llegada del ejército invasor a Lima, ¿no?, en enero de 1881, y
la inevitable entrada de estas tropas ocupadoras a nuestra Biblioteca Nacional. Lo que nosotros estamos viendo en pantalla es una carta que fue dirigida por el director de la Biblioteca Nacional de aquel entonces, el erudito don Manuel de Odriozola, ¿no?, al ministro plenipotenciario de los Estados Unidos, donde se queja amargamente de lo que está ocurriendo con la biblioteca. Podemos leer un poco de esta carta original que se encuentra en los fondos de nuestra institución, donde dice: el 26 de febrero, se refiere al año 81, se me exigió la entrega de las llaves de la biblioteca, dándose principio al más escandaloso y arbitrario despojo. Los libros son llevados en carretas y entiendo que se les embarca con destino a Santiago. La biblioteca, para decirlo todo, ha sido entrada a saco, como si los libros representaran material de guerra. Eso y muchos adjetivos más muy fuertes va a emitir don Manuel de Odriozola, pero a pesar de sus quejas y de su pedido de ayuda, lo cierto es que nuestra Biblioteca Nacional y sus más de 56,000 volúmenes terminaron saliendo en gran medida de la institución, ¿no? Entonces, bueno, es triste decirlo, pero así se produjo el final de nuestra primera etapa institucional. Miren, aquí habría que hacer un reconocimiento y quiero que les quede claro esto. Nosotros hemos vivido con un discurso hasta cierto punto oficial que nos hace pensar y nos hace repetir que todo lo que salió de la biblioteca en el contexto de la ocupación de este ejército invasor terminó yendo hacia el vecino país de Chile. Y hay que tener en cuenta algunos datos que ahora ya se conocen y que nos hacen desmentir hasta cierto punto esta versión que ha circulado libremente y sin mucho fundamento. Veamos algunas cifras de este expolio. Nosotros sabemos que la Biblioteca Nacional del Perú tenía aproximadamente 56,000 volúmenes. ¿Cuánto de ello llegó a Chile? Miren, hay un listado que el director de la Biblioteca Nacional de Chile hizo al momento de la llegada de estos volúmenes allá. Y don Ignacio Domeyko indicó en el periódico oficial de Chile de que él recibía cerca de 10,000 volúmenes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay algo que no cuadra. Si de aquí salieron 56,000 volúmenes, ¿por qué allá llegan 10,000? Veamos algunos detalles más. No sabemos, porque obviamente hubo mucha venta de libros de la Biblioteca Nacional, cuántos libros de nuestra institución quedaron en poder de particulares que fueron comprando libros a los soldados mientras se trasladaba este material hacia Chile. Pero hay un detalle más adicional, que tampoco sabemos cuánto de los materiales que salieron de nuestra propia institución quedaron en manos de particulares en Lima, entiéndase, coleccionistas y libreros, que viendo cómo nuestra institución era desvalijada, en muchos casos, en vez de tratar de proteger este material, vieron simplemente en esta riqueza bibliográfica pingües ganancias. Y lo que hicieron fue comprar estos materiales para quedárselos. Entonces, este es un detalle que muchas veces no es conocido, del cual no se quiso hablar mucho. En total, vamos a decirlo así, cuando don Ricardo Palma llega a la Biblioteca Nacional en septiembre de 1883, el detalle es que él está en 638 volúmenes, es decir, casi todo había salido. De biblioteca y archivo nace 2 de noviembre de 1983, por orden del presidente Miguel Iglesias. Esto es algo muy importante. Ricardo Palma, en ese contexto, estaba a punto, por la crisis, para aceptar un trabajo que obviamente le iba a contribuir a la reconstrucción del Perú, es lo que hizo que él aceptar el cargo de director de la Biblioteca Nacional. E inmediatamente empezó un gran problema. ¿Cómo ofrecer servicios a una biblioteca que no tenía libros, puesto que había sido despojada de ellos? Entonces, él comenzó una labor titánica para recuperar los libros que se pudieran, tanto del ejército invasor como de aquellos libros que habían quedado en manos de particulares aquí en Lima. Es por eso que él comenzó pues este pedido de materiales que con el tiempo le terminarían generando el sobrenombre de bibliotecario mendigo. De nuestra Biblioteca Nacional, don Ricardo Palma. Para comenzar, apoyado por el gobierno, comenzaron a darse un conjunto de medidas para poder, ¿no?,
recuperar los libros, sobre todo aquellos que estuvieran en manos de particulares. Y cosa curiosa, ocurrió que en la práctica se comenzó a ver que eran más los libros que habían quedado en manos de particulares en Lima, ¿no? Entonces, veamos. Es así como comienza a darse la devolución de materiales, ¿no? De buena manera por parte de aquellos que los habían obtenido, pero también aprovechando, ¿no? Digamos, el peso de la ley que ofrecía, obviamente, castigos a aquellos que fueran encontrados con materiales institucionales. De toda esta campaña de recuperación, Ricardo Palma pudo obtener muchos libros que habían salido de manera ilícita de nuestra institución. Pero obviamente también están aquellos que el propio Ricardo Palma pudo recuperar, ¿no? De las autoridades chilenas, así como de los soldados mismos. Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla, ¿no? El famoso ejemplar de una obra muy antigua, es un incunable europeo, el Opus Pulcherrimus Chiromantiae. Este libro, como bien lo dice Ricardo Palma allí en este escrito que él dejó, ¿no? Fue recuperado de un soldado chileno y por el cual pagó, como dice ahí, mírenlo, 2 reales de plata y lo devolvió a la Biblioteca Nacional del Perú en diciembre de 1883. Ricardo Palma verdaderamente se puso, ¿no?, en el hombro la responsabilidad de reconstruir nuestra institución. Solicitó y le fueron devueltos algunos materiales de forma oficial por parte del gobierno chileno. Hubo la recuperación de algunos materiales de parte de soldados chilenos, pero fue mucho más lo que pudo recuperar, ¿no?, de nuestros propios compatriotas. Es triste decirlo, pero esto ocurrió en aquel contexto. Para que lo entiendan mejor, veamos algunas cifras. ¿Cuántos libros le fueron devueltos tras las gestiones de Palma por el presidente chileno Santa María? 624 volúmenes. ¿Cuántos libros fueron devueltos por particulares de Lima? 8.315 volúmenes. Como se darán cuenta, no todo el material de la biblioteca había partido hacia Chile. Mucho estuvo aquí. No devuelto por particulares chilenos, nunca lo sabremos. Muchas cosas todavía, incluso hasta el día de hoy, siguen circulando porque quedaron pues en poder de estos particulares. No devueltos por particulares de Lima también es algo que nunca lo sabremos. Por eso es que hasta el día de hoy a veces suelen encontrarse libros con las marcas de propiedad antigua de nuestra Biblioteca Nacional. Podemos decir que en total, don Ricardo Palma, tras 7 meses de seguimiento, pudo inaugurar nuestra Biblioteca Nacional con cerca de 28.000 volúmenes. Lo interesante es saber que de esos 28.000 volúmenes, casi 8.300 habían sido recuperados de particulares en Lima. Ese es un detalle que hay que tener en cuenta. Entonces, no todo partió hacia el sur. Y algo más, en los próximos 4 años, él terminaría recuperando casi 6.000 volúmenes más. Un total de casi 15.000 volúmenes que él pudo recuperar de particulares en Lima, ¿no? Entonces, vamos rompiendo en parte este mito de que todo se lo llevaron hacia el sur. Es cierto, no lo podemos negar, una gran parte, una gran fracción se fue hacia el sur, pero también hubo una gran porción que quedó aquí, ¿no? Veamos algo más. Una vez que inicia su labor, ¿no?, como director de la Biblioteca Nacional, pues él se va a encargar de reconstruir no solamente el espacio físico de nuestra institución, haciendo que vuelva a tener el antiguo brillo que había tenido. En imágenes tenemos no solamente la imagen de la fachada original de nuestra Biblioteca Nacional, sino además algunas imágenes de su interior, tal cual fueron reconstruidas por don Ricardo Palma. Imágenes de la Sala Europa y su respectivo depósito, de la Sala América y también de su respectivo depósito. La Biblioteca Nacional con Ricardo Palma volvió a recobrar su antiguo brillo. Pero no solamente ello, Ricardo Palma quería más, él era ambicioso, quería dejar una Biblioteca Nacional con verdaderamente una rica colección bibliográfica. Por eso, Palma, siendo conocedor de que en el Perú habían no solamente excelentes intelectuales, sino que además eran potentes bibliófilos, él sabía que ellos, a su muerte en muchos casos, dejarían esas bibliotecas. Y lo que él trató de hacer durante sus 28 años de gestión fue tratar, ¿no?, de conversar con los familiares y tratar de comprar a través del Estado peruano esas magníficas colecciones. Vamos a ver que en parte lo logró y en parte no. Por ejemplo, ni bien acabó la guerra, logró la adquisición, ¿no?, del famoso, del famoso trujillano, ¿no?, Fernando Casós, ¿no? Se hizo una colecta nacional para comprar los 3.000 volúmenes de su colección. También la magnífica colección bibliográfica, libros y periódicos de don Mariano Felipe Pasoldán,
la exquisita colección del piurano Félix Cipriano Coronel Segarra. Verdaderamente, las bibliotecas de estos señores eran de las mejores que había formado el Perú en el siglo XIX. Y por suerte, gracias a las gestiones de Ricardo Palma, se logró adquirirlas. Pero hubieron otras adquisiciones que fueron frustradas, como por ejemplo la biblioteca de Francisco Javier Mariátegui o la que fue quizás la mejor colección bibliográfica del Perú en el siglo XIX, la de Manuel de Odriozola, que obviamente por la crisis causada por la guerra no lograron ser recuperadas. Lo cierto es que con adquisiciones más y adquisiciones frustradas, Ricardo Palma nos dejó una muy buena biblioteca, que lamentablemente sucumbiría obviamente ante la acción del fuego en 1943. Pero bueno, esto es lo que nos iba dejando Ricardo Palma. ¿Qué otras cosas podemos ver? Que obviamente Ricardo Palma fue un director muy activo, pero no solamente muy activo, como intelectual y muy reconocido a nivel internacional por todo lo que él había publicado, pues se convirtió en un centro de atracción para todo aquel que visitara el Perú. Era inevitable querer visitar al director de la Biblioteca Nacional, al tradicionista Ricardo Palma, como por ejemplo aquí en esta imagen tenemos, ¿no?, a don Ricardo Palma en la dirección de la Biblioteca Nacional cuando llegó el presidente argentino y excombatiente, ¿no?, de la guerra con Chile, don Roque Sáenz Peña. O de repente cuando llegó el erudito e intelectual español Rafael Altamira en 1909. Realmente Palma hizo de la Biblioteca Nacional un foco cultural muy importante para el Perú. Obviamente, Palma no se limitó a hacer obviamente una vitrina, también publicó textos que en parte se hallaban en nuestra institución, que habían sido adquiridos durante su gestión. Esto es muy importante, realmente Palma le dio vida a nuestra institución. Y obviamente todo el accionar en beneficio de nuestra institución, él lo fue plasmando en las distintas memorias, ¿no?, directorales que fue dando. Lamentablemente todo tiene un final. En el año 1912, don Ricardo Palma, por cuestiones políticas de fondo, terminó siendo obligado a renunciar, fue cesado, y lo cierto es que Ricardo Palma pues dejó un gran legado para la institución. Al inicio de esta exposición yo les decía algo, que Ricardo Palma tiene una vida y una relación con la institución que va más allá de su propia vida. ¿Por qué? Por un detalle muy interesante. Después del incendio de 1943, la Biblioteca Nacional del Perú pudo adquirir de las hijas sobrevivientes de don Ricardo toda su colección personal de libros, manuscritos y correspondencia. Y obviamente esto volvió a unirnos espiritualmente con este gran director, y lo cierto es que hoy tenemos un fondo, Ricardo Palma, que es muy rico y que nos ha dado algunos beneficios. Por ejemplo, en el año 2018 logramos la declaración de 8 manuscritos autógrafos de don Ricardo Palma. Logramos que el Ministerio de Cultura los declarara como Patrimonio Cultural de la Nación, un estatus al que logran pocos materiales bibliográficos documentales. En el año 2019 se logró la declaración de 6 ejemplares de la colección de don Ricardo de sus tradiciones peruanas. Y este año 2020, antes de que nos cogiera esta pandemia, logramos la declaración de parte de su correspondencia, la correspondencia que él tenía en su poder. Como vemos entonces, Ricardo Palma, al cual obviamente estamos recordando, ¿no?, en esta fecha, estamos a 2 días de la conmemoración de sus 101 años de su fallecimiento, es un personaje que verdaderamente merece no solamente mucha admiración y respeto, sino sobre todo recuerdo, porque es uno de esos peruanos que generó peruanidad a través de sus tradiciones y que obviamente nos ha dejado un legado muy importante a través de la Biblioteca Nacional del Perú. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor, por su tan loable presentación. Luego continuamos. Vamos a presentar en este conversatorio al historiador Carlos Alberto Pérez Garay, quien también vamos a dar una pequeña reseña histórica de su persona. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en la misma especialidad en dicha casa de estudios, docente e investigador. Ha participado como ponente y conferencista en importantes eventos académicos en el país. Ejerce la docencia en la Universidad Ricardo Palma, en el programa de estudios básicos y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Es especialista en temas de historia política, intelectual y literaria.
Entre sus trabajos se encuentran numerosos artículos en revistas especializadas y en un libro sobre el tradicionalista. Liberalismo criollo, Ricardo Palma, Ideología y Política, en los años 1833-1919, publicado en Lima en el año 2015 por el Fondo Editorial de la Universidad Ricardo Palma. Bueno, sin más preámbulos, dejamos con la charla al profesor Carlos Alberto Pérez Garay, quien nos va a disertar Ricardo Palma, esbozo de una biografía. Ya, bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Pérez Garay, soy profesor de la Universidad Ricardo Palma, estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la carrera de Historia, soy historiador, estudié en la maestría de la misma universidad, y tengo algunos libros publicados sobre Ricardo Palma, ¿no? Además soy miembro del Instituto Ricardo Palma. Bien, el día 6 se cumplió pues un año más pues de lo que viene a ser el fallecimiento pues de Ricardo Palma, ¿no? Estamos casi, bueno, nació el año 1833. Yo voy a hablar algunos pequeños datos acerca de su vida y de su obra, ¿no? Bien, Ricardo Palma Soriano nació en Lima el 7 de febrero de 1833. Fue uno de los escritores más importantes que tuvo el Perú en el siglo XIX y parte del XX. Desde muy joven mostró interés por la literatura, llegando a formar parte de un grupo literario que él mismo bautizó posteriormente como la Bohemia Limeña. Influenciado por la moda del romanticismo, esta corriente literaria europea que llega pues a finales de la década de 1840, Palma y otros jóvenes como José Hernando Márquez, Manuel Nicolás Corpancho, Luis Benjamín Cisneros, entre otros, empezaron a componer sus propias composiciones en el género de la poesía y el teatro, los cuales los darán a conocer en la prensa local, en la prensa de Lima. En 1848, Palma publica sus primeros versos en el diario El Comercio, con el nombre de Manuel Ricardo Palma. Ese es el nombre original de Ricardo Palma. Y a partir de ese momento se inicia en la labor periodística en el semanario El Diablo. Era un pequeño periódico de aquella época, donde Palma escribía pues ahí algunos poemas, algunos versos, ¿no? Y también algunos artículos sobre el acontecer nacional. Cautivado por los dramaturgos europeos, justamente por la época del romanticismo, llega a escribir en 1851 una de sus primeras obras de teatro. Bueno, tiene unas cuantas que escribe, pero de todas ellas, la que más recordación tuvo fue justamente Rodil, estrenada con una gran asistencia pública en el Teatro Principal de Lima. Rodil, ¿no? Rodil, este drama, pues, habla acerca de las hazañas, ¿no? De la gesta de este famoso brigadier español que se atrincheró en el Real Felipe, ¿no? En la época, estamos hablando durante la dictadura de Bolívar, ¿no? Esto es más o menos de 1824 hasta 1826. Bueno, Ricardo Palma escribe pues un drama a partir de este personaje, ¿no? Y ese mismo año, creo que tenía 18 años, y empieza también a escribir unos cortos relatos literarios, ¿no? Históricos literarios que él presentaba por entonces como leyendas nacionales o romances históricos. Este tipo de originales relatos de ficción histórica serán conocidos años después como tradiciones. La tradición fue el género literario intermedio entre el relato y la crónica. Este género lo crea Palma en el siglo XIX. Fueron escritos por su autor a partir de hechos históricos o anécdotas populares de carácter ligero, con ciertas dosis de ironía y humor. Inicialmente se dieron a conocer en diarios y revistas de Lima, como por ejemplo El Intérprete del Pueblo, El Heraldo de Lima,
la Zamacueca Política, la Revista de Lima, el Constitucional, entre otros. Esto es justamente en la década de 1850. Y posteriormente se van a escribir en el extranjero, como por ejemplo en Chile, en el país donde vive por más o menos 2 años, ¿no? La Revista del Pacífico y en la Revista Sudamericana. También va a escribir, va a prestar colaboración en Argentina, sobre todo en este periódico La Prensa de Argentina. En realidad, la década del 1860 fue una época muy complicada también para Palma, ¿no? 2 a 3 años en Chile, de 1860 a 1862. Luego, Palma retorna a la literatura, ¿no? Luego se dedica a... Bueno, interviene en la política, ¿no? Como muchos escritores de su generación, intervino en la política, ¿no? Llegó a ser secretario del, bueno, caudillo militar José Balta, ¿no? Pero también, mucho más antes, había sido gran admirador y partidario de José Gálvez, ¿no? José Gálvez, el héroe del combate del 2 de mayo. ¿No? Él era liberal, una ideología liberal, también era anticlerical, llegó a ser miembro masón, ¿no? Y perteneció a la logia Concordia Universal, ¿no? Del Callao. Bueno, entonces, como les vengo diciendo, ¿no? Era liberal, era masón, también era romántico por la época, era escritor, literato. También mostraba bastante predilección por la historia. En 1862 y 1863 escribe en Chile Los Anales de la Inquisición, ¿no? Que en realidad pues, son sus primeros trabajos en el género de la historia, ¿no? Bueno, la historia era una de sus principales pasiones, ¿no? Combinaba la historia y la literatura, por eso que siempre, en muchas de sus tradiciones, en muchos de sus relatos literarios, siempre tenía una base histórica, partía justamente a partir de una base histórica, ¿no? De hechos históricos, claro, que él ficcionaba, ¿no? En realidad se dedica a la política, a la literatura, pero casi más o menos entrado a finales de los años 60, Palma se dedica más de lleno a la política. En 1868 es elegido senador por el departamento de Loreto, va por las filas de la agrupación, por el partido político de Balta, incluso llega a ser su secretario de la presidencia, ¿no? Secretario de la presidencia de Balta. Estuvo 4 años acompañando al caudillo militar, incluso llega a ser protagonista de la famosa rebelión de los hermanos Gutiérrez, ¿no? Bueno, creo que la gran mayoría de ustedes saben lo que pasó, ¿no? Con la rebelión de los hermanos Gutiérrez, ¿no? José Balta, el presidente, que estaba prisionero, al final fue fusilado por orden de los hermanos. Hubo pues se podría decir, una rebelión, ¿no? La gente salió a las calles, atraparon a los hermanos Gutiérrez y le dieron muerte, ¿no? Eso pasó más o menos antes del 28 de julio de 1872, ¿no? Faltando pocos días de la entrega del mando presidencial a Manuel Pardo. Bueno, la muerte del caudillo prácticamente lo hizo entrar en una situación muy crítica, ¿no? Tanto al punto que decide dejar la política. La legislatura de 1873, Ricardo Palma todavía está presente, pero después de esa legislatura prácticamente decide abandonar la política del todo, ¿no? Un año antes, en el último gobierno de José Balta, había publicado la primera serie de sus tradiciones peruanas. Y esta serie, ¿no?, lo convierte en un escritor famoso, ¿no? Su nombre va a repercutir prácticamente en el país y en toda Latinoamérica, sobre todo Sudamérica, ¿no?
el éxito de esta serie lo hará publicar 7 ediciones más, incluidas Ropa Vieja y Cachivachería, que es otra de las series que aparecen ya en el siglo XX. Ya. Varias de estas tradiciones se ubican en el periodo de la conquista, en donde logró evocar a personajes de la talla de Francisco Pizarro, Hernando de Soto, Pedro de Candia, Francisco de Carvajal, Lope de Aguirre, Gonzalo Pizarro y Pedro de la Gasca, ¿no? También están relacionadas al periodo virreinal, teniendo a Lima como el principal escenario de los sucesos, en donde aparecen oidores, párrocos, frailes, sacerdotes, dominicos, franciscanos, mercedarios y jesuitas, ¿no? Monjas, santos de la talla de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porras y Santo Toribio de Mogrovejo, y gente de la nobleza e importantes virreyes. Precisamente la imagen de Lima, que fue creada por Palma, ha llamado la atención de muchos personajes, como por ejemplo Raúl Porras Barrenechea, ¿no? Quien bautizó al escritor limeño como el segundo fundador de Lima. Otra de las tradiciones se ubica en el periodo republicano, en donde aparecen varios personajes asociados a esta importante etapa de la historia del Perú, como por ejemplo San Martín, Bolívar, José Olaya y Ramón Castilla, Bolognesi, entre otros. Aunque logró incursionar en otros géneros como la poesía, el teatro y el ensayo, gracias a las tradiciones fue reconocido como uno de los mejores escritores del Perú e Hispanoamérica. Palma compuso a lo largo de su vida más de 500 tradiciones. En ellas expresó su peruanidad al rescatar el pasado de su país, presentando las costumbres de sus habitantes y refiriéndose siempre a distintos lugares de nuestro territorio. Además de literato, Palma se destacó como académico. Efectivamente, ¿no? Fue miembro de la Academia Peruana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española. En 1892 viajó a España como representante del gobierno peruano a las celebraciones del 4º centenario del descubrimiento de América. Viaja acompañado por sus 2 hijos, ¿no? Ricardo Palma y Angélica Palma. Ricardo Palma estoy hablando, ¿no? Que fue médico, y Angélica Palma, que después se convierte en una brillante escritora. Así es. Va a asistir a varios congresos, ¿no? Sobre todo congresos americanistas, geográficos, congresos de la Real Academia de la Lengua. Se va a entrevistar con muchos personajes del campo político y del campo literario español, ¿no? Va a conocer, por ejemplo, este famoso escritor Zorrilla, ¿no? También va a conocer a otros más, ¿no? Al famoso primer ministro español Antonio de Cánovas del Castillo también, ¿no? Eso es otro nombre. Antonio Cánovas, que en ese momento era jefe de Estado, se podría decir, ¿no? Jefe de Estado español, que murió unos cuantos años después, justamente asesinado. Logró conocer bibliotecas, ¿no? Va a asistir a algunas veladas literarias, ¿no? Una de ellas era la de la escritora Pardo Bazán. Gracias a su labor, se va a encargar de que muchas palabras de origen peruano fueran aprobadas por la Real Academia e ingresen al diccionario oficial de esta institución. Palma va a llevar una lista de palabras de origen peruano y al final, pues, había una oposición por parte de las autoridades de la lengua, pero finalmente unas que otras palabras van a ser aprobadas. Pero claro, Palma se muestra un poco también decepcionado porque algunas palabras que él pensaba que iban a ser aceptadas, no lo fueron. Palma también es reconocido en el Perú por otra importante labor. Fue el reconstructor y reorganizador de la Biblioteca Nacional. En 1883, luego del desastre de la guerra con Chile, Palma fue nombrado por el presidente Iglesias director de la Biblioteca Nacional. Y al tomar posesión del cargo,
pudo constatar la grave situación por la que se encontraba el recinto, producto del saqueo del ejército chileno. En su primer informe, fechado el 14 de noviembre de 1883, al ministro de Justicia e Instrucción Pública, Manuel Antonio de Barinaga, le expresó que la biblioteca no existe, pues de los 56 volúmenes que ella tenía, solo había encontrado él 738. Y muchas de estas obras que se encontraban eran, la mayor parte, en latín, y algunos folletitos simples o pequeños, ¿no? Prácticamente pues imposibilitado de fondos, ¿no? Por parte del Estado, el escritor va a fomentar una campaña de recolección de libros para la institución que dirigía, ¿no? Muchos de sus donantes fueron principalmente instituciones académicas y varios de sus amigos intelectuales peruanos y extranjeros, llegando a ser bautizado por esta labor de recolección con el apelativo de el bibliotecario mendigo. Desde 1883 a 1912 va a estar al frente de la Biblioteca Nacional, siendo después de Francisco de Paula González Vigil, el director que mayor tiempo estuvo en esa institución. Tras su alejamiento del cargo, en 1912, se va a dirigir al balneario de Miraflores. En ese momento balneario, bueno, hoy distrito, ¿no? Desde donde va a lograr recomponer la Academia Peruana de la Lengua. También va a escribir algunas páginas de remembranzas, ¿no? Algunas remembranzas, algunos recuerdos y algunas cartas, ¿no? A algunos personajes. Bueno, murió rodeado de hijos y nietos en su casa, hoy convertida en casa museo, ¿no? El 6 de octubre de 1919. El año pasado se cumplieron los 100 años de la muerte de Ricardo Palma, ¿no? Hubo algunos eventos académicos en el Perú, ¿no? Y incluso pues se hicieron algunos trabajos, algunas publicaciones sobre la muerte de Ricardo Palma, ¿no? Un escritor pues muy prolífico, que incursionó en todos los géneros literarios, también incursionó en la historia, y justamente la historia tiene un famoso ensayo, ¿no? Ensayo histórico, se podría decir, ¿no? Que ha sido también desacreditado por algunos, pero sí tiene mucho valor para el que habla también, ¿no? Monteagudo y Sánchez Carrión, por ejemplo, ¿no? Este también es un interesante trabajo que hoy que estamos ya a punto de cumplir el bicentenario también debería ser resaltado, ¿no? Este trabajo de Ricardo Palma, Monteagudo y Sánchez Carrión. Bueno, hay muchas cosas sobre Ricardo Palma que se pueden conocer, ¿no? Pero justamente nosotros, los historiadores, o las personas que se dedican a la historia de la literatura, pues podemos aclarar ciertos puntos, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí, por lo menos les he dado un breve panorama de lo que fue Ricardo Palma, ¿no? Agradecemos la ponencia del profesor Carlos Alberto Pérez Garay y de igual forma al profesor Jorge Guamán Machaca por esa tan importante charlas sobre el Día del Ilustre Tradicionalista Ricardo Palma Soriano. Tengan ustedes muy buenas tardes.